Yo, Nicolás, un chico de 32 años, empecé a pensar, mientras colocaba con cuidado la ensaladera entre las copas de cristal y los tenedores de plata. Nadie levantó la vista, ni siquiera ella. Mi madre, Carolina Alcántara, estaba en medio de una historia sobre cómo una vez salvó una cena en Madrid al insistir en que el chef sazonara la paella como a ella le gustaba. Siempre contaba esa historia como si hubiera salvado a España entera. De repente, en mitad de la frase, se giró hacia mí, sin una sonrisa, sin calidez, y lo dijo: «El servicio no come con la familia, Nicolás. Ya lo sabes». La mesa se rió suavemente, cómodamente, como si no fuera a doler. Pero dolió. Mi padre, Darío, levantó su copa con su habitual desapego y añadió: «Bueno, al menos este año el alioli llegó a la mesa». Eso sí que provocó una risita de Aarón, sentado a su lado con su camisa de marca. Entonces vino el detalle que se clavó. Una prima lejana que apenas recordaba se giró hacia la mujer a su lado y susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera: «¿Él no trabajaba aquí antes?». Carolina no la corrigió. En lugar de eso, me tendió una servilleta doblada, su mano extendida como una reina concediendo un favor, y asintió hacia la mancha junto a su copa. Me quedé ahí un momento más de lo que debía. Lo justo para que el silencio se volviera incómodo, pero no lo suficiente para darles la satisfacción. Luego me senté en el extremo de la mesa, junto a una maceta. No se inmutaron. Las conversaciones se retomaron, y yo me convertí en lo que siempre había sido en esas ocasiones: opcional. Mi esposo, Jonás, me miró desde el otro lado de la mesa. Me encogió de hombros, como diciendo: «Déjalo pasar». Era bueno en eso, en dejar pasar las cosas. En dejarme pasar a veces. Mientras la noche se alargaba, con algún discurso de Aarón sobre los beneficios de su empresa, yo jugueteaba con mi ensalada y pensaba en los papeles que había firmado hacía 6 meses. La finca Los Robles había sido una tradición de la familia Alcántara durante más de 20 años. Pasábamos allí todos los veranos. La misma casa rural, el mismo personal, la misma agua embotellada enfriándose con nuestro nombre en la etiqueta. Y ahora mi nombre estaba en otra cosa. No levanté la vista cuando Carolina pidió más servilletas ni cuando Darío preguntó quién había traído ese vino en particular, porque seguro que no estaba en la lista habitual. Simplemente doblé mi servilleta, la puse junto a mi plato intacto y me alejé de la mesa. Cuando llegó el postre, ya estaba hablando por teléfono con Gonzalo, el administrador de la finca. Mi voz era firme. «Anúncialo mañana», dije. Después del plato principal, que lo dijeran primero. Cuando tenía 10 años, a mi hermano Aarón le organizaron una fiesta sorpresa con globos, un mago y una tarta personalizada con forma de balón de fútbol. A mí me tocó una reserva en un restaurante de carne donde nadie me preguntó qué quería comer. El camarero me llamó señor cuando llevaba el pelo corto ese año. Nadie lo corrigió. Mi padre simplemente bebió su vino y dijo: «Siempre ha ido a su aire esta niña». Siempre con ese tono, como si fuera un personaje secundario en una historia que no había escrito. En los eventos familiares, yo era el que pedían ayudar en la cocina, revisar los aperitivos, asegurarme de que todo iba bien. A Aarón le pedían dar discursos. Una vez, en la boda de un primo, el fotógrafo preguntó si yo era del catering. Carolina sonrió y dijo: «Le gusta hacer cosas útiles», y luego elogió los arreglos florales. No estaba enfadado. No entonces, solo me sentía pequeño. Tenía un expediente académico brillante. Una beca completa para una de las mejores universidades de ingeniería del país. Pero en nuestra familia, la excelencia no contaba a menos que la mostraras con tacones y frente a una multitud. Mi padre nunca levantaba la voz. No era su estilo. Él creía en los estándares. Cuando llevé pantalones al Día de Acción de Gracias, me miró de arriba abajo y dijo: «Echo de menos cuando las chicas se vestían como chicas». Esa era su forma de corregir, vergüenza, suavizada por la nostalgia. Y Aarón, el orgullo de los Alcántara, ascendido a los 29 años, conducía un Mercedes. Sus novias llamaban a mi trabajo cosas de informáticos, y se reían cuando decía que prefería hacer senderismo a ir de brunch. Carolina sonreía desde el otro lado de la mesa y decía: «¿Ves? Aarón sabe cómo funciona el mundo». No importaba que yo hubiera diseñado el software de ciberseguridad que usaba su empresa o que hubiera pagado mis préstamos estudiantiles a los 30 años. Lo que importaba era que nunca pedía un foco. Así que se lo daban a él. Aún así,
aparecía en las fiestas, en las cenas importantes en la finca Los Robles. Doblaba servilletas, servía vino, tomaba las fotos familiares. Nunca salía en ellas. Una vez, cuando tenía 8 años, me quedé fuera de la casa rural doblando toallas y me dije a mí mismo: tal vez si soy lo suficientemente útil, me guardarán un sitio la próxima vez. Nunca lo dije en voz alta de nuevo, pero se quedó conmigo. Y este año en Los Robles, vi a Carolina mirar el libro de reservas y decirle al maitre: mesa para 4 para cenar. No, no para 5. 4 está bien. Ni siquiera miró detrás de ella. Ese fue el momento. El que lo reveló todo. No las palabras, sino la facilidad con la que las dijo, la suposición de que no necesitaría un sitio. De nuevo, no estaba enfadado. Ya no. Había pasado toda mi vida intentando que me incluyeran. Ahora, no estaba allí para ganarme un asiento. Estaba allí para tomar la mesa. Se suponía que era una celebración. Mi padre, Darío Alcántara, se había jubilado después de 35 años en consultoría estratégica, y yo, su hijo mayor, el planificador, el competente, había pasado semanas coordinando cada detalle. Lugar reservado, menú personalizado, invitaciones impresas en papel de alta calidad. Incluso encontré a un trío de jazz de un festival en Valencia del que una vez habló maravillas. Vinieron solo para esa noche. Cuando llegamos al salón privado del club de campo, todo parecía perfecto. Manteles blancos impecables, su whisky favorito ya servido. Los arreglos florales combinaban con la paleta de colores de su antigua oficina, azul marino y crema. Y por un minuto pensé: tal vez esta vez. Darío se levantó para hablar justo antes del postre. Nunca fue cálido, pero sí refinado. Su voz tenía la seguridad tranquila de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Levantó su copa. Quiero agradecer a aquellos que hicieron posible esta noche. A mi maravillosa esposa, Carolina, que ha mantenido mi vida en orden y mi corbata recta. A mi hijo, Aarón, que vino desde Barcelona en el último momento y que ya está haciendo movimientos que yo solo podía soñar a su edad. Esperé. Y, por supuesto, al equipo de este club por su servicio y atención al detalle. Demos l'un aplauso. Ahí estaba. Un agradecimiento a los camareros, pero no a mí. Se sentó. Lo miré, solo miré, y él me devolvió la mirada, firme como siempre, y dijo en voz baja: no te enfades. No querrás parecer emotivo delante de los inversores. Carolina se inclinó, le dio una palmada en la mano y añadió suavemente: está bien. Ella sabe que la apreciamos. Ese fue el momento decisivo. No ruidoso, no público, pero final. El tipo de momento que no solo rompe algo dentro de ti, sino que reescribe las reglas de cómo vivirás a partir de ese instante. Después de que cortaran la tarta y los aplausos se desvanecieran, salí, pasé el guardarropa, pasé al aparcacoches. No lloré. Me senté en el coche de alquiler que había pagado yo mismo porque Aarón dijo que el presupuesto familiar estaba ajustado este mes y abrí mi teléfono. Un mensaje de voz de Vega, probablemente accidental. Su voz llegó baja y entrecortada. Es dulce, decía, probablemente a una de sus amigas. Pero no tiene presencia. Simplemente desaparece en la habitación. Aarón siempre ha tenido esa chispa. Nicolás es solo. El resto estaba enterrado en risas educadas. Lo reproduje 2 veces y luego lo borré. Esa noche, no hice un voto. Hice una corrección. No necesitaban verme porque, por primera vez, finalmente me había visto a mí mismo y había terminado de esperar a que me invitaran a entrar. Cuando los Alcántara se registraron en la finca Los Robles al verano siguiente, yo figuraba como huésped número 42. El mismo apellido, la misma suite en la que siempre nos habíamos alojado. Nada de eso levantó sospechas. Ese era el punto. 6 meses antes, había finalizado la compra de la participación mayoritaria a través de una sociedad llamada Alcántara Equity Holdings. Una ironía que me divirtió más de lo que esperaba. No habían notado el cambio en la política de reservas ni que la tarifa preferencial para huéspedes había desaparecido silenciosamente. Nadie preguntó por qué había llegado antes o por qué estaba caminando por la propiedad todas las tardes con un portapapeles y una insignia del personal enganchada a mi camisa. Estaban demasiado ocupados quejándose. El registro llevó una eternidad este año, gruñó a Aarón en el desayuno. La chica me pidió mi identificación como si no me alojara aquí todos los veranos.
Carolina removió su té sin levantar la vista. Echo de menos cuando este lugar se sentía personal, dijo, antes de que se volviera corporativo. Dario Asensio. Ahora todos son políticas y horarios. Ya no tiene alma. Mantuve la mirada fija en mi café. Mi placa estaba girada hacia adentro. Mi silencio intacto. La ironía quemaba. Las políticas que odiaban eran mías. El horario era mío. El agua filtrada del lago, el sistema de calefacción mejorado, el paquete de beneficios para los empleados, las cosas que no notaban, también eran mías. Pero ese no era el plan. El plan era la paciencia. Dejarlos hablar. Dejarlos establecerse en su ritmo. Dejarlos olvidar que estaba escuchando. Esa tarde, mientras revisaba los preparativos finales del servicio con el personal de la finca, un cocinero llamado Jonás se acercó desde la cocina con un portapapeles. «Señor Alcántara», preguntó. «¿Le gustaría revisar el menú de la cena antes de imprimir las copias finales?» Hice una pausa, no porque necesitara pensar, sino porque quería que el momento aterrizara. «Sí», dije. «Dejen la lubina. Cambien el postre a tarta de Santiago. Nada de chocolate». «A mi padre nunca le gusta». Asintió y se alejó. Nadie de mi familia lo vio. Y no ofrecí la información. Que se pregunten quién está moviendo los hilos más tarde. Jonás, siempre intentando hacer de mediador, se inclinó esa noche y dijo con una media sonrisa: «Tal vez deberíamos dejar una reseña. Podría ser útil». No respondí. Solo asentí. Esa noche, me quedé al borde del jardín trasero durante la cena de bienvenida. La finca detrás de mí brillaba con candelabros y risas. Dentro, Aarón presidía una botella de Rioja, presumiendo de un trato que sabía que ya había fracasado. Carolina estaba elogiando las croquetas que no había pagado. Darío le estaba diciendo a un nuevo miembro del personal que este lugar había perdido su ambiente tradicional. Miré hacia el lago, tranquilo y cristalino en el crepúsculo. Luego saqué mi teléfono. Gonzalo, el gerente general, contestó al segundo tono. «Oye, jefe, quiero el anuncio mañana por la noche», dije antes del postre. Dudo. «¿Estás seguro de que no quieres estar en la sala?» «No», dije suavemente. «Que lo dijeran primero». Terminé la llamada, guardé mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo y me volví hacia la finca. Dentro, estaban brindando por algo. No necesitaba saber por qué. Mañana, brindarían de manera diferente. El salón privado de la finca Los Robles no había cambiado en 20 años. La misma mesa larga de roble, los mismos retratos de pescadores de antaño, el mismo jazz suave que sonaba a través de altavoces ocultos y la misma disposición de los asientos de siempre. Carolina a la cabeza, Darío a su derecha, Aarón a su lado. Jonás y yo, situados cerca del extremo, como parientes lejanos que entraron por accidente. La cena fue carrillada y setas asadas. Carolina había pedido el vino sin preguntarme, por supuesto, y estaba en medio de una conversación con alguien sobre comités de caridad a los que una vez había renunciado. A mitad del segundo plato, Gonzalo entró en la sala. Llevaba una chaqueta oscura y transmitía una tranquila sensación de presencia que la mayoría del personal nunca se atrevería a llevar a las reuniones de los Alcántara. Golpeó suavemente su copa. La sala se silenció. «Perdonen la interrupción», dijo, con voz tranquila y ensayada. «Como parte de nuestra nueva transición de propiedad, la finca Los Robles quisiera reconocer a nuestro accionista mayoritario sin quien nada de esto sería posible». Hubo un murmullo de curiosidad. Algunas cejas se levantaron. Aarón parecía irritado. Gonzalo continuó. «Por favor, acompáñenme a reconocer al señor Nicolás Alcántara». Los tenedores se detuvieron en el aire. Un cuchillo resbaló. La sala quedó en silencio. Me levanté lentamente de mi asiento al final de la mesa. Carolina parpadeó primero. Su copa de vino se inclinó, derramando una tranquila mancha de tinto sobre el mantel. Darío parecía no haber oído bien. La boca de Aarón se abrió y luego se cerró. Solo Jonás se movió, girando ligeramente en su silla, como comprobando si formaba parte de una broma elaborada. Encontré su mirada. «Una vez dijiste que la crítica constructiva era un regalo», dije con voz uniforme, manteniendo la sala en silencio. «Este es el mío». Y entonces caminé, no a mi antiguo asiento, no a la parte trasera de la sala. Caminé hasta la cabecera de la mesa, al asiento de Carolina.
Gonzalo había dejado el micrófono allí. Lo recogí. Todos siguen siendo bienvenidos aquí, dije claramente, con la mirada firme, como todos ahora. Ni una sola persona se movió. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Fue el brindis más silencioso que había visto la finca Los Robles. Dejé el micrófono con cuidado, asentí a Gonzalo y salí. Detrás de mí, el jazz se reanudó. Alguien tosió. Un tenedor cayó contra la porcelana y no fue recogido. Y en algún lugar del silencio, finalmente se dieron cuenta de que nunca habían sido ellos los que sostenían la mesa. Por la mañana, la finca se sentía diferente. El personal me saludaba no como al yerno olvidado, sino como al nombre detrás de sus cheques. Había asentimientos de respeto silencioso, susurros de buenos días, señor Alcántara y una taza del café exacto que me gustaba esperándome en la recepción. No era indulgencia, era reconocimiento. El primer correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Aarón antes del desayuno. Una notificación de contabilidad, la casa rural de la familia, utilizada anualmente por los Alcántara con una tarifa reducida, había mostrado evidencia repetida de subarrendamiento durante las temporadas altas. Anuncios silenciosos y rentables en Airbnb, todos bajo una cuenta vinculada a él. Adjunta había una carta del departamento legal de la finca Los Robles. 30 días para desalojar, sin excepciones. Al mediodía, Aarón estaba caminando de un lado a otro por la terraza, con el teléfono pegado a la oreja, la voz cada vez más alta. «Me estás castigando por ser ingenioso». No, pensé, lo estaba castigando por asumir que las reglas no se aplicaban a él. Carolina llegó sin anunciarse a mi oficina 2 horas más tarde. Pendientes de perlas, bolso de diseño, una sonrisa tan tensa que podía cortar granito. No pidió sentarse. Simplemente lo hizo. Creo que las cosas se pusieron un poco dramáticas anoche. Comenzó. Somos familia y las apariencias importan. Deslicé un sobre por el escritorio. Dentro había quejas documentadas del personal de limpieza, catering y un antiguo interno. Todas presentadas a lo largo de los años y enterradas silenciosamente. Cada una de ellas la mencionaba por su nombre. He revisado los archivos, Dij. Y si alguna vez vuelvo a escuchar que le levantas la voz a un solo miembro del personal, los haré públicos con una declaración formal. Sus ojos no parpadearon, pero su postura se resquebrajó. Luego vino Darío. Su llamada no fue de enojo, solo de cansancio. «Tenías que hacer todo esto, Nicolás», dijo. «Podrías haberlo manejado en silencio». «Lo hice», respondí. Hizo una pausa larga. «Entonces podrías habérmelo dicho. De hombre a hombre». Dejé que el silencio se prolongara, luego respondí. «Entonces tal vez deberías haber criado a un hijo. No solo haber heredado uno». No respondió. Solo se aclaró la garganta y murmuró algo sobre desear que las cosas fueran diferentes. Yo no deseaba eso. Ya no. Por cada vez que me dijeron que me quedara pequeño, hice algo más grande. Por cada insulto escondido tras una sonrisa, construí algo que nadie podría desmantelar. Esto no era venganza. Era reorganizzazione. Del tipo que nunca verían venir y del tipo que nunca olvidarían. La invitación estaba impresa en papel crema con borde dorado. Recepción anual de donantes. Familias tradicionales de la finca Los Robles, socios antiguos, un puñado de nuevos inversores. Carolina asumió que sería una formalidad, una forma de asegurar a todos que la transición sería tranquila. Incluso se vistió de azul marino. Dejé que la sala se llenara primero, que las copas de champán tintinearan, que comenzaran los murmullos. Cuando subí al pequeño escenario en la parte delantera del salón de baile de la finca, las luces se atenuaron ligeramente. Detrás de mí, una pantalla parpadeó. «Buenas noches», comencé. «Algunos de ustedes ya me conocen. Algunos de ustedes pensaron que lo hacían». Una risa educada, nerviosa, insegura. Hice clic en la segunda diapositiva, una representación aérea de la ampliación de la finca. «Estamos añadiendo un centro de bienestar, nuevas casas rurales familiares y un muelle para programas comunitarios de kayak. Todo ello se financiará a través de una nueva iniciativa que lanzaremos este otoño». Hice una pausa. El fondo Lourdes. Carolina se enderezó en su silla. Darío levantó su copa como si se preparara para un brindis. «No es un legado familiar», dije. «Es uno personal».
Siguiente diapositiva. Una foto en blanco y negro de una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido, de pie frente a un pequeño hotel de carretera en Extremadura. Mi abuela, Lourdes Medina, limpió habitaciones de hotel durante casi 2 décadas. Me crió mientras mis padres construían marcas y coleccionaban invitaciones a cenas. No Meyer a Vega. No tenía que hacerlo. Me enseñó que la dignidad no es algo con lo que se nace. Es algo que se construye cuando nadie está mirando. Y que el silencio no es debilidad. Es estrategia. La sala estaba en silencio. El Fondo Lourdes proporcionará becas para mujeres universitarias de primera generación que cursen estudios de ingeniería, arquitectura y diseño de sistemas. Mi voz no tembló. Ni una sola vez. No estamos construyendo recuerdos. Estamos construyendo impulso. Desde el fondo de la sala, alguien aplaudió. Luego algunos más, luego toda la sala. Pero no buscaba sus aplausos. Me aparté del atril y miré directamente a Aarón, luego a Darío, y finalmente a Carolina. No necesito un nombre en la pared, dije. Solo necesitaba que dejaran de borrar el mío. Y con eso, bajé del escenario, no de vuelta a su círculo, sino al mío propio. Me salté el almuerzo familiar. Que llenaran la mesa larga sin mí, que susurraran, que remodelaran la historia en algo más fácil de tragar. No corregí nada. En cambio, recorrí los terrenos con Gonzalo, con el portapapeles en la mano, revisé el nuevo sistema de filtración en el lago, confirmé los turnos del personal, revisé los permisos detrás de la casa rural número 6. La gente asentía, se apartaba, no por deferencia, sino por ritmo. Esta vez, no estaba actuando. Estaba presente. En un momento dado, pasé por delante de la antigua casa rural de los Alcántara. Las cortinas ondeaban. Una figura se movió, Carolina observando a través de la ventana con adornos de encaje. No levanté la vista, no me detuve. Me vio pasar. Y, por una vez, no me encogí bajo el peso de su mirada. Ni siquiera la reconocí. No se necesitaba respuesta. Ni al mensaje de texto de Aarón, «Te has pasado». Ni al mensaje de voz de Darío, «Esto podría haber sido más silencioso». Había sido silencioso. Simplemente nunca notaron el silencio a menos que doliera. Carolina no Lamo. Envió un correo electrónico redactado, distante, refinado, hasta el punto de la esterilidad. Nos sorprendió, pero me alegro de que hayas encontrado algo significativo en lo que volcar tu energía. Si quieres reconectar como madre e hijo, serás bienvenido. En privado, por supuesto. No respondí. Lo archivé. Esa noche, me quedé al borde del muelle. El lago era de cristal, el cielo suave, de un lavanda herido. Todavía imperturbable. Jonás se unió a mí. Pasos silenciosos, manos en los bolsillos. No habló al principio, luego finalmente, ¿por qué no me lo contaste? No me giré hacia él. Nunca preguntaste, dije. Se quedó un momento más y luego regresó a la finca. Lo dejé ir. Porque esto no se trataba de quien se quedaba. Se trataba de a quien seguía aferrándome por costumbre mucho después de que el calor se hubiera ido. Esa noche, empaqué lentamente. Sin prisas, sin residuos, sin carta en la almohada, sin gran despedida, solo esto. Durante años, aparecí esperando que me hicieran un hueco. Doblé servilletas, sonreí tímidamente, esperé el permiso para pertenecer. Ahora, no esperaba que me incluyeran. Estaba eligiendo a quien quería dejar entrar. Y esa silenciosa elección tácita, era más fuerte que cualquier aplauso que nunca me dieron.